Ya no eres tan altanera, ¿verdad, perra? La voz de Ricardo Valenzuela era pastosa, inflada por ese whisky de 18 años que su padre, el industrial textil, importaba por cajas. El aliento le golpeó la cara a Victoria, una mezcla agria de licor caro y esa arrogancia que solo da el saberse impune. Estaban en la bodega del Club Mirage, el lugar más exclusivo de Medellín, pero en ese momento olía a todo menos a lujo. El aire estaba cargado con el olor a trago derramado, a serrín húmedo y el miedo rancio de los empleados que pasaban por el pasillo sin atreverse a mirar. Las tijeras de jardín que sostenía en la mano eran obscenas, frías, manchadas de óxido en las puntas, diseñadas para podar rosales, no para el cabello sedoso de una mujer. Victoria, ese era el nombre que usaba aquí, un fantasma de su nombre real, Victoria Eugenia Henao, no lloraba. El terror era un bloque de hielo sólido en su estómago, pero debajo de esa capa helada algo mucho más frío ardía. La rabia calculadora de la patrona. No estaba suplicando, estaba memorizando. Estaba grabando el lunar que Ricardo Valenzuela tenía justo debajo de la oreja izquierda. La risa chillona y casi histérica de Felipe Pipe Echeverry, cuyo padre era dueño de media aseguradora. Las manos suaves de Martín Ceballos, el que la sostenía por los brazos, apretando con una fuerza innecesaria, sus anillos de oro universitarios marcándole la piel. Y la cobardía de Juancho Mesa, el hijo del político, que miraba desde la puerta entreabierta sin participar, pero validando todo con su silencio cómplice. 4 de ellos, los intocables de la alta sociedad paisa. Todo había sido por una botella de Don Periñón. Ocurrió media hora antes. El club estaba a reventar. La música sonaba fuerte, y ellos, sentados en la mejor mesa, la llamaron con un chasquido de dedos. «Mija, otra de champaña, y apúntela», había dicho Ricardo, ya borracho. «Joven, con gusto se la traigo, pero la casa no fía», respondió ella con calma, la misma calma que usaba en la hacienda Nápoles, cuando los sicarios de su marido se ponían pesados. Ricardo la había mirado como si ella fuera un insecto. «¿Usted sabe quién soy yo? Nosotros no pagamos. Vaya, vuele». Victoria, que había manejado presupuestos de millones de dólares y había sobrevivido a atentados, simplemente se mantuvo firme. «Aquí todo el mundo paga, joven, son las reglas del club». Esa fue su altanería. Ese fue el crimen que la llevó a la bodega. Ahora, Martín Ceballos le sujetaba la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello. Ricardo Valenzuela levantó las tijeras de podar. «Vamos a ver si sin ese pelo tan bonito sigue siendo tan digna». El primer tirón fue brutal. El metal mordió el cabello cerca de la raíz. No fue un corte limpio, fue un desgarro. Victoria sintió el tirón agudo en el cuero cabelludo, pero mantuvo los ojos fijos en Ricardo. El segundo y el tercer corte fueron igual de crueles. El cabello que Pablo amaba, el que cuidaba con aceites caros, empezó a caer en mechones oscuros y gruesos sobre el piso sucio. «Pipe». Echeverry sacó un espejo de bolsillo del saco de Martín y se lo puso frente a la cara. «Mira, mira, ¿dónde quedó la reinita, ah?» Lo que veía no era una camarera asustada, era una mujer registrando una deuda. Ellos, en su borrachera de poder heredado, no podían verlo. No eran narcos, eran peores en cierto modo. Los narcos entendían las consecuencias, vivían bajo el código de la vuelta. Estos niños bien creían que sus acciones no tenían costo, creían que su poder era limpio, que sus apellidos los blindaban contra el mundo real. Esta noche habían traído el mundo real a su club de fantasía. «¿Así estás mejor?», dijo Ricardo finalmente, cuando el último mechón cayó. La cabeza de Victoria estaba trasquilada, rapada de forma irregular y brutal. Le dio una palmada en el cráneo recién expuesto como si fuera un animal. «Pelada, te ves más humilde. Ahora sí pareces una sirvienta». La soltaron. Martín Ceballos la empujó hacia la puerta. «Lárguese de aquí.
Y ni se le ocurra volver, ¿oyó? Ni a la policía, que el papá de Juancho es el que manda allá. Victoria se enderezó. Con la cabeza rapada y el uniforme manchado, recuperó una compostura que los dejó perplejos por un segundo. Se alisó el delantal. Sin decir una palabra, caminó por el pasillo de servicio. Los otros meseros y los cocineros la vieron pasar. Nadie levantó la mirada. El silencio de los cómplices, de los asustados, salió a la noche fría de Medellín. El aire golpeó su cráneo desnudo, una sensación nueva, obscena, violenta. No lloró, ni una lágrima. Subió a su Renault 4, el carrito destartalado que usaba para mantener su farsa de camello honesto. Lo que esos muchachos no sabían, mientras volvían al salón principal del Mirage a pedir otra ronda para celebrar su hazaña, era que esa mujer no iba a ir a la policía, no iba a llamar a su madre, iba a conducir directamente a la hacienda Nápoles, y el hombre que la esperaba allí, el hombre que la llamaba Tata, no creía en las disculpas, creía en las lecciones. La diversión de ellos acababa de firmar una sentencia que ni todo el dinero de sus padres podría pagar. La jaula era de oro, pero era jaula al fin y al cabo. Hacía 3 semanas que Victoria Eugenia se ahogaba en la opulencia de la hacienda Nápoles. El calor húmedo de la tarde se pegaba a la piel, y el único sonido que rompía la quietud era el rugido lejano de un hipopótamo y el zumbido de las avionetas en la pista privada. Estaba sentada junto a la piscina olímpica, una piscina tan grande que parecía un lago artificial, y nunca se había sentido más atrapada. A su alrededor, la vida era un teatro del absurdo. Sicarios jóvenes, los muchachos, con sus cadenas de oro gruesas y sus pistolas metidas en la pretina del jean, la saludaban con una reverencia nerviosa. «Buenas tardes, patrona. Lo que necesite, doña Victoria». Pero sus ojos estaban vacíos. El aburrimiento era un animal que la estaba devorando por dentro. Era un tedio espeso, pegajoso, que ni las compras en Miami, ni los carros nuevos, ni los jardines exóticos podían disipar. Pablo estaba en la cumbre, el patrón, el dueño de todo, y ella era su reina. Pero ser reina en ese tablero significaba estar aislada, protegida hasta el punto de la asfixia. Las conversaciones eran siempre las mismas. La vuelta que se coronó, el sapo que habían callado, el político que se había torcido. Ella anhelaba algo simple, algo que la hiciera sentir viva, no solo cuidada. Quería volver a ser la Tata de la estrella, la muchacha que tenía que camellar para ganarse el peso. La idea le llegó viendo a las empleadas de la hacienda. Las veía reírse en la cocina, hablando de sus novios, de la rumba del sábado, de la plata que les faltaba para la falda. Problemas reales. Ella, en cambio, tenía el problema de no tener problemas. Esa noche, en la cama, mientras Pablo roncaba suavemente a su lado, el único momento en que el hombre que tenía a un país de rodillas parecía vulnerable, ella tomó la decisión. No fue un plan complicado, fue un impulso visceral. Al día siguiente, usó la excusa de visitar a su madre en Envigado, pero en lugar de ir a la casa de su familia, le pidió a uno de los choferes menos conocidos que la dejara cerca del centro. «Yo lo llamo. Tranquilo. Voy a visitar a una amiga del colegio», mintió. Se metió en un baño público y se cambió. Guardó su ropa de diseñador y sus joyas de oro en un bolso y se puso un blue jean sencillo, una blusa de algodón barata y unos tenis. Se recogió el pelo en una cola de caballo simple. Se miró en el espejo roto. Ya no era la patrona, era Victoria, una más del montón. Compró el periódico El Colombiano y buscó en los clasificados. Se necesita mesera, buena presentación, Club Mirage. El Poblado, el Mirage, el club más fufurrufo de la ciudad, donde iban todos los niños bien, los hijos de los industriales, los cacaos. Perfecto. Ese era el disfraz ideal. Nadie de su mundo, del mundo de Pablo,
pisaría ese lugar, y la gente de ese lugar jamás la reconocería. Para ellos, ella era solo un nombre en los periódicos, una sombra. La entrevista fue una comedia. El gerente, un tipo encopetado con un bigote demasiado cuidado, la miró de arriba a abajo. ¿Experiencia, mija?, preguntó mascando chicle. He servido en eventos, en casas de familia, dijo ella manteniendo la voz humilde. El gerente le miró las manos. No eran las manos de una trapera. Estaban cuidadas, pero eran fuertes, manos de alguien que montaba a caballo y manejaba armas si era necesario. El gerente frunció el ceño. Bueno, necesitamos gente urgente. El trabajo es duro, ¿sabe? Aquí los clientes son especiales. Hay que tener paciencia, mija, mucha paciencia. Y sobre todo, ser bien calladita. Lo que pasa en el Mirage, se queda en el Mirage. ¿Entendió? Entendido, señor. Empieza el viernes, turno de 7 a 3 de la mañana. Traiga su uniforme, falda negra, blusa blanca, delantal. Pablo ni siquiera notó sus ausencias al principio. Él estaba ocupado en su propia guerra, en sus propios negocios. Ella le decía que estaba montando un pequeño local de ropa con una prima, una vuelta para no aburrirse. A él le pareció bien, le gustaba que su mujer fuera berraca. El primer día en el Mirage fue un golpe de realidad. El camello era más duro de lo que recordaba. Correr con bandejas pesadas, aguantar los coqueteos baratos de hombres borrachos, limpiar mesas pegajosas. Pero le encantó. Por primera vez en años, el dinero que tenía en el bolsillo, esos pocos billetes ganados con sudor, se sentían suyos. Oía las conversaciones de los ricos. Hablaban de viajes a Europa, de la devaluación, de política. Eran tan arrogantes, tan desconectados de la Medellín, que hervía de plomo y hambre a solo unas cuadras de distancia. Llevaba 3 semanas en ese juego. 3 semanas siendo Vicky la mesera. Su error, el error que la llevaría a esa bodega, fue creer que la arrogancia de esos niños bien era inofensiva. Creyó que su poder, basado en apellidos y chequeras, era menos peligroso que el poder de su marido, basado en el plomo. Esa noche, la del incidente, se estaba poniendo el delantal en el vestir de empleados. Una de sus compañeras, una muchacha llamada Luz Dari, le ajustó el nudo. «Uy, Vicky, esta noche sí va a estar pesado. Vinieron los Valenzuela y todo su parche. Esos gadejos sí joden, se creen los dueños de esto. No se les vaya a atravesar mucho». Victoria solo sonrió. «¿Qué tan malos pueden ser? Son solo unos niños jugando a ser hombres». Luz Dari la miró con seriedad. «No, mija, esos son los que mandan en este lado de la ciudad. Cuídese de Ricardo, el jefe de ellos. Ese man es un torcido». Victoria se encogió de hombros y salió al salón. La música ya estaba sonando. Ricardo Valenzuela estaba en la mesa 4, la mejor del local, pidiendo a gritos una botella de Dom Perignon. El motor del Renault 4 sonaba asmático en el silencio lujoso del poblado. Victoria conducía con las manos apretadas al volante, tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Cada semáforo en rojo era una tortura. Un espejo retrovisor que la obligaba a mirarse. La luz de la calle se reflejaba en su cráneo rapado, manchado e irregular por la crueldad de las tijeras de jardín. «Pelada te ves más, humilde». La voz pastosa de ese gadejo, de Ricardo Valenzuela, le retumbaba en la cabeza, mezclada con la risa chillona de Pipe Echeverry. Humilde. Ella apretó el acelerador. El carrito se esforzaba subiendo las palmas, alejándose de la ciudad que brillaba abajo, esa ciudad que su marido tenía en un puño y que, sin embargo, albergaba a estos intocables. El frío de la noche de montaña se colaba por las ventanas. Era un frío nuevo, uno que nunca había sentido. Le quemaba el cuero cabelludo expuesto, un recordatorio físico y punzante de la humillación. Había sido su juego. Su camello secreto. Una fantasía estúpida de ser normal, de ganarse el peso, de escapar de la jaula de oro. Y en su primer roce con el mundo normal de los ricos,
Había descubierto que su arrogancia era peor que la de los narcos. Los narcos, al menos, entendían el respeto. Eran berracos en su maldad. Estos, en cambio, eran cobardes. Eran un parche de niños mimados que solo golpeaban hacia abajo. ¿Qué iba a hacer? Por un momento consideró la opción normal. Ir a la policía. Se le escapó una risa seca que sonó extraña en el carro. Ir a un CAI, a denunciar a Juancho Mesa, cuyo padre inauguraba esos mismos CAIs, a denunciar a Ricardo Valenzuela, cuyo padre, el industrial textil, probablemente le pagaba la gasolina a la mitad del batallón. Sería un chiste. La mirarían rapada y con uniforme de mesera y la sacarían a patadas por loca, o peor, llamarían a los mismos Valenzuela para que se encargaran de la sirvienta problemática. No, los medios normales estaban cerrados. Esa era la ilusión de los ricos, que la ley existía para protegerlos a ellos y controlar a los demás. Solo había un camino, y ese camino no estaba en Medellín. Estaba a horas de distancia, en el corazón de su verdadero poder, en Nápoles. Tomó la autopista a Bogotá. El viaje fue largo, una procesión oscura a través de las montañas de Antioquia. Cada kilómetro que devoraba el Renault la alejaba más de Vicky la mesera y la devolvía a ser doña Victoria Eugenia Henao. Con cada pueblo que pasaba, Guarne, Marinilla, Santuario, la rabia helada en su estómago se solidificaba. Esto no era solo por el pelo, era por la soberbia. Era porque esos muchachos creían que el mundo les pertenecía tanto que podían desfigurar a una mujer por diversión, por una puta botella de champaña. Eran las 3 de la mañana cuando el pequeño Renault 4 llegó al portón principal de la Hacienda Nápoles. La entrada, con su avioneta blanca y azul encima, parecía una broma macabra en la oscuridad. 2 muchachos armados hasta los dientes, con fusiles Galil, salieron de la garita confundidos. No esperaban un carro así. «¡Quieto ahí! ¡Apague el motor!», gritó uno, apuntando con el arma. Victoria bajó la ventana. «Soy yo, mijo. Soy Victoria. Abra». El sicario bajó el fusil de golpe como si le hubieran dado un corrientazo. Abrió los ojos como platos, tratando de entender qué hacía la patrona, vestida de mesera, en ese carro destartalado y rapada. «¿Patrona? ¿Qué le pasó? ¿Fue un atentado? ¿La cogieron?» «No pregunte tanta maricada». «Abra», le dije. «¿Dónde está el señor?» «En la casa principal, doña. Está en la oficina». El portón se abrió con un chirrido metálico. Ella condujo por el largo camino flanqueado por palmeras, pasó junto al zoológico dormido. La opulencia del lugar ahora se sentía diferente. Ya no era una jaula, era una fortaleza. Era el único lugar donde el apellido Valenzuela o Mesa no significaba nada. Dejó el carro frente a la Casa Blanca y entró sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, excepto por el murmullo de un televisor lejano. Sabía dónde encontrarlo. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Pablo estaba sentado en su enorme escritorio de madera, solo, iluminado por una lámpara verde. Tenía el teléfono en la oreja, el ceño fruncido, hablando de negocios, de vueltas, de toneladas y rutas. Llevaba una camisa de béisbol y estaba descalzo. Levantó la vista cuando ella entró en el rayo de luz. Su rostro cambió. No fue rabia, no fue sorpresa. Fue una quietud absoluta, un vacío que helaba la sangre. Dejó el teléfono en la horquilla, sin colgar, simplemente dejándolo caer. «Tata», susurró. «¿Qué te hicieron?» Se levantó lentamente. Sus ojos, normalmente cálidos cuando la miraba, eran ahora 2 pedazos de obsidiana. Recorrieron su uniforme barato, su cara pálida, y se detuvieron en la cabeza trasquilada. Victoria no lloró, no tembló. Había cruzado el punto de no retorno en la carretera. Estaba camellando, en un club del poblado, por mi cuenta. «¿Camellando?», preguntó él sin entender. «Para no aburrirme, Pablo. Quería hacer algo. Unos niños bien se quisieron divertir, porque no les quise fiar una champaña». El silencio en la oficina se hizo pesado, denso. Pablo no levantó la voz. Se acercó
y con una delicadeza que contradecía al monstruo que era, tocó suavemente la piel expuesta de su cabeza. ¿Quién es? Fue la única pregunta. No fue ¿estás bien? No fue ¿llamaste a la policía? Fue ¿quién es? Ella le dio los nombres, uno por uno, como quien recita una lista de mercado. Ricardo Valenzuela, el del Felipe industrial. Echeverry, Martín Ceballos y Juan Mesa, el hijo del político. Ese sapo solo miraba. Pablo Gaviria asintió, una sola vez. La rabia no estaba en su rostro, estaba en sus hombros, que parecieron ensancharse. Se dio la vuelta, regresó al escritorio y agarró el teléfono que había dejado descolgado. Marcó un número. Quina, dijo con esa voz calmada y paisa que era más aterradora que cualquier grito. Necesito que me ubique a 4 muchachos en Medellín. Los Valenzuela, los Echeverry. Sí, esos mismos. Los quiero aquí en Nápoles mañana. Y Quina, los quiero vivos. Que no les falte ni un pelo, ¿me entiende? Ni un solo pelo. El Renault 4 era una cáscara de lata insignificante rugiendo en la inmensidad de la noche. La autopista a Bogotá era una cinta negra y solitaria, tragándose las luces de Medellín, que desaparecían en el espejo retrovisor como un sueño febril. El frío de la montaña se colaba por el caucho gastado de la ventana, pero Victoria ya no lo sentía. O mejor dicho, lo sentía de una forma nueva. No era el frío de la madrugada, era el frío de su cráneo desnudo. Cada ráfaga de viento sobre la piel sensible era un recordatorio físico, una caricia de lija que le repetía la voz pastosa de Ricardo Valenzuela. Pelada te ves más humilde. Qué palabra tan mal usada, humilde. Ella, Victoria Eugenia Henao, la mujer que había visto a su marido construir un imperio de la nada, la que firmaba cheques por millones, la que tenía más poder en un dedo que todos esos gadejos juntos en sus cuerpos enteros. Ellos no la habían humillado. Se habían humillado a sí mismos. Habían confundido su disfraz de Vicky la mesera con la realidad. El camello había sido una tontería, una fantasía de niña rica aburrida. Se dio cuenta de eso mientras el carro coronaba el alto, dejando atrás el valle de Aburrá. Había querido sentir el peso del trabajo honesto, oír conversaciones normales. Pero no había nada normal en ese mundo. El mundo de los niños bien era tan torcido como el de los narcos, solo que sus armas eran distintas. Usaban apellidos en lugar de plomo. Usaban la impunidad que les daba el apellido de un padre político para aplastar a una mesera. Eran, en el fondo, unos sapos. Un parche de cobardes que solo se sentían berracos en manada, borrachos, contra una mujer indefensa. Pablo, al menos, era berraco de frente. Él miraba a sus enemigos a los ojos. Él entendía el respeto. El carro empezó el descenso hacia el Magdalena Medio. El aire se hizo más espeso, más caliente. Dejó de ser el aire frío de la montaña para convertirse en el aliento húmedo de la selva. El olor de Nápoles, el olor a poder. Pensó en las tijeras de jardín, el óxido, el tirón brutal, el sonido de su propio pelo rasgándose, no cortándose. Pensó en la risa de Felipe Echeverry, en las manos suaves de Martín Ceballos, esas manos que nunca habían hecho un camello de verdad, y en el silencio de Juancho Mesa. Ese era el peor, el que validaba. Creían que se habían salido con la suya, que Vicky la mesera se iría a llorar a su casa en un barrio pobre. El Renault 4 devoraba la oscuridad, y con cada kilómetro, Vicky moría un poco más. La mujer que salió del Club Mirage no era la misma que estaba a punto de llegar a la hacienda. Ella sabía que esta noche cambiaba todo, no solo para esos muchachos, sino para ella. Había probado el otro lado y lo había encontrado asqueroso, débil. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguna vez han sentido que la única justicia que existe es la que uno mismo toma? Si saben de lo que hablo, si entienden que hay deudas que solo se pagan de una forma, suscríbanse a este canal. Y cuéntenos desde qué ciudad están viendo cómo la paciencia de la patrona se terminó.
La fantasía de la normalidad se había hecho añicos contra el piso sucio de esa bodega. Ahora solo quedaba la realidad. Y la realidad era que ella era la esposa de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y esos 4 malparidos acababan de insultar a la reina. Eran las 3 de la mañana. La entrada a la hacienda Nápoles apareció en la oscuridad, la avioneta en el portón como un guardián silencioso. Las luces del Renault 4 iluminaron la garita y 2 sicarios salieron con los fusiles Galil en alto, deslumbrados y confundidos. Un Renault 4 no era un carro que llegara a esa hora. «¡Quieto ahí, parcero! ¡Apague esa mierda!», gritó uno apuntando. Victoria bajó la ventana. La luz de la garita le iluminó la cara pálida y la cabeza rapada. «Soy yo, mijo. Soy Victoria. Abra». El sicario casi suelta el fusil. Sus ojos se abrieron como platos, mirando el carro, el uniforme de mesera y la cabeza. El terror se dibujó en su cara. «¿Patrona? ¿Qué hijuepu? ¿Qué le pasó? ¿La cogieron? ¿Llamo a los muchachos? No pregunte tanta bobada. Abra», le dije. «¿Dónde está el señor?» «En la casa. En la oficina, doña Victoria». «Pero, abra». La orden fue seca, sin emoción. El portón metálico se abrió con un chirrido que pareció despertar a la selva. Condujo el pequeño carro por el camino de palmeras, sintiendo las miradas de los hombres de seguridad que salían de las sombras, alertados por la radio. El zoológico estaba en silencio. La hacienda dormía, ajena al terremoto que acababa de llegar. Estacionó el Renault 4 frente a la entrada principal, al lado de la colección de carros antiguos de Pablo. Se bajó, se alisó el delantal manchado, caminó descalza sobre la grama húmeda, luego sobre el mármol frío de la entrada. La casa estaba en silencio. La luz de la oficina de Pablo se filtraba por debajo de la puerta. Entró sin tocar. Él estaba allí, como siempre, descalzo, con una camisa ancha, sentado tras el enorme escritorio de madera, hablando por teléfono. Estaba negociando algo. Su voz era calmada, paisa. «Entonces, la vuelta se corona en 2 días. Que los gringos esperen en Cayo», decía. Levantó la vista cuando ella entró en el círculo de luz de la lámpara. La frase quedó suspendida en el aire. Sus ojos, normalmente vivos y brillantes, se convirtieron en 2 túneles oscuros. Dejó caer el teléfono sobre la horquilla, sin colgar, cortando la llamada a mitad de una frase. Se levantó despacio. No había rabia en su cara. No había sorpresa. Había algo mucho peor. Una quietud absoluta, un vacío que congelaba el aire caliente de la oficina. «Tata», susurró. Su voz fue apenas un murmullo. Él no se acercó, solo la miró. Sus ojos viajaron por el uniforme barato, por el delantal sucio, y finalmente se clavaron en su cabeza, en las marcas de las tijeras, en los mechones mal cortados que parecían heridas. «¿Qué te hicieron?» Victoria no tembló, no lloró. Había cruzado el río, estaba en casa, estaba camellando, en un club del poblado, unos niños bien. Pablo no preguntó por qué, no preguntó cómo. Se sentó de nuevo, se reclinó en su silla de cuero. El silencio duró 10 segundos que parecieron 10 horas. El único sonido era el de los grillos afuera. Luego, con una calma que partía los huesos, preguntó la única cosa que importaba. «¿Quiénes?» Ella recitó los nombres. Ricardo Valenzuela, Felipe Echeverri, Martín Ceballos y Juan Mesa. El círculo estaba completo. El flashback había terminado. La camarera había muerto en la carretera. La patrona estaba sentada frente al patrón, y la sentencia estaba a punto de dictarse. Pablo Emilio Escobar Gaviria se reclinó en su silla de cuero, un trono de poder en medio de la selva. El silencio que siguió al último nombre, Juan Mesa, fue más denso y pesado que la humedad del Magdalena Medio. Victoria, Tata, estaba de pie frente a él, con la cabeza rapada, convertida en un monumento viviente al insulto. Pablo no gritó, no golpeó la mesa. Los berracos de verdad no necesitan hacer ruido. Su rabia era un veneno frío que se apoderaba de la oficina,
un cambio en la presión del aire que hacía difícil respirar. Sus ojos, normalmente llenos de una picardía paisa, estaban muertos. Eran los ojos del hombre que firmaba sentencias, del que había ordenado vueltas que paralizaban al país. Pero esto no era una vuelta de negocios. Esto era personal. Así que, Valenzuela, Echeverri, Ceballos y Mesa, repitió lentamente, saboreando los apellidos, no los nombres de los pelados, los apellidos de los padres. Entendió el juego de inmediato. Estos no eran sicarios rivales, eran la otra nobleza de Medellín, los fufurrufos, los cacaos, la gente de bien, los dueños de los bancos, las textiles y las leyes, y sus hijos, borrachos de un poder que no se habían ganado, se habían sentido con derecho a marcar a su mujer como a un animal. ¿Por una botella de champaña?, preguntó, con una calma que helaba. Porque no se la quise fiar, Pablo. Porque le dije que eran las reglas, dijo Victoria. Su voz, por primera un atisbo de quiebre, no de miedo, sino de una furia profunda. Pablo asintió. «Reglas». Se rió, pero fue un sonido seco, sin humor. «A esos gadejos les vamos a enseñar qué son las putas reglas». Levantó el teléfono, marcó un número de memoria. No era el de un sicario, no era el de Quina ni el de Popeye. Era el de El Topo, su jefe de inteligencia, el hombre que no cargaba un arma, pero que podía destruir a un hombre con un rumor, un hombre que tenía en su nómina a la mitad de los banqueros, periodistas y políticos de Antioquia. «Topo», dijo Pablo cuando contestaron al otro lado. Su voz era un susurro. «Buenas noches. ¿Interrumpo algo importante?» Hizo una pausa. «No, claro que no. Necesito un camello especial, muy delicado, solo para usted». Se sirvió un vaso de whisky de la botella que tenía en el escritorio. Ni siquiera le ofreció a Victoria. Estaba trabajando. «Tengo 4 nombres para usted, 4 pelados de El Poblado. Ricardo Valenzuela, sí, el del industrial, Felipe Echeverri, el de la aseguradora, Martín Ceballos y Juan Mesa, el del político, exacto». Escuchó. «No, Topo, no se me acelere. Aquí no va a sonar un solo tiro. Esto no es con plomo. Es diferente. A estos muchachos no los quiero lastimados. No quiero que les toquen un pelo. ¿Me entiende? Ni un solo pelo. Eso es muy importante». Volvió a escuchar, su rostro impasible. «Sufrimiento, Topo. Eso es lo que quiero. Pero del que no se cura en un hospital. Quiero que me los arruine. Quiero que vivan lo que le hicieron a doña Victoria, pero en el alma». Tomó un sorbo de whisky. El plan se estaba formando en su cabeza, preciso, como una ecuación matemática. «Vamos a empezar por los papás. A ese industrial Valenzuela. Vamos a cortarle los hilos. Quiero que me averigüe quién le compra esa tela. Exporta. Pues ya no va a exportar. Llame a nuestro contacto en el puerto. Que esa mercancía se pierda, que se pudra en un muelle. Llame a nuestros amigos en los bancos. Que le corten los créditos. Que lo empiecen a llamar a cobrarle hasta el tinto. Al papá de Echeverri. La aseguradora, qué pesar. He oído que por ahí andan diciendo que esa aseguradora no está pagando, que es un mal negocio, que se van a quebrar. Quiero ese rumor en la calle mañana, en la boca de todo el mundo. Quiero que sus clientes entren en pánico. Quiero que saquen la plata de ahí como si fuera un banco que se cae». ¿Y el político? ¿Mesa? Pablo sonrió por primera vez, pero fue un gesto aterrador. «Ese es el más fácil. Los políticos viven del nombre. Vamos a ensuciárselo. Quiero que mañana Medellín amanezca inundada de papeles, fotos, lo que sea que tenga. ¿Tiene amantes? ¿Es torcido? ¿Roba? Claro que roba. Encuentre la vuelta y riéguela. Quiero que su propio partido le pida la renuncia, que no pueda volver a salir a la calle sin que le griten ladrón». Se detuvo. El plan para los padres estaba listo. Ahora, los hijos, los pelados, dijo, bajando aún más la voz. «A ellos los quiero aislados. Esos parches se creen fuertes porque están juntos. Los vamos a separar. Ricardo Valenzuela, el líder. Ese malparido se cree muy valiente con unas tijeras.
Vamos a ver qué tan valiente es cuando su papá lo llame a decirle que están en la quiebra por su culpa, cuando la novia lo deje porque ya no es un Valenzuela, sino un don nadie. Quiero que les cierren las puertas de todos lados, del Mirage, de todos los clubes, que cuando lleguen el portero les diga que no pueden entrar, que sus amigos de bien dejen de contestarles el teléfono. Quiero que sientan el miedo de verdad, no el miedo a un tiro, topo, el miedo a ser un cero a la izquierda, el miedo de que el apellido que les daba todo ahora se los quite. Miró a Victoria, que lo observaba con ojos brillantes. Ella estaba entendiendo. Esto no era venganza, era justicia poética. Y una cosa más, Topo, la más importante. Quiero que sepan por qué, no de inmediato. Deje que se cocinen en su propio jugo una semana. Y luego, quiero que les llegue un paquete, a cada uno, una caja elegante. ¿Qué va a haber en la caja, patrón?, preguntó la voz al otro lado. Pablo miró la cabeza rapada de su esposa, la luz de la lámpara brillando en la piel pálida. Un pañuelo de seda fino, y una nota, una sola frase. A las reinas se les respeta. Colgó el teléfono. El silencio volvió, pero ahora no estaba vacío. Estaba lleno de la maquinaria que acababa de poner en marcha. El imperio de Escobar no solo movía coca, movía la ciudad, movía sus bancos, sus medios, su política. Y ahora, toda esa maquinaria se iba a enfocar en la vida de 4 niños, bien que habían decidido divertirse con la mujer equivocada. «Tata», dijo Pablo, su voz volviendo a ser la de su marido, «venga, dese un baño. Tiene que estar cansada. Mañana será un día largo». La sentencia no era el plomo era un final rápido, casi piadoso. La sentencia era la vida, la sentencia era obligarlos a vivir, rotos y humillados, en las ruinas del mundo que creían poseer. La primera ficha de dominó en caer fue la más grande. Ricardo Valenzuela se despertó a mediodía con el sabor del whisky rancio en la boca y el sol de Medellín golpeándole la cara. Se rió, recordando la imagen de la mesera rapada. «Pelada, te ves más humilde». Qué vuelta tan buena se habían pegado. Bajó a la cocina de la mansión en el Poblado, esperando que la empleada le sirviera el desayuno, pero se encontró a su padre, don Manuel Valenzuela, sentado a la mesa. No estaba leyendo El Colombiano. Estaba mirando un vaso de agua con la quietud de un hombre que acaba de ver a un fantasma. «Papá, ¿qué?», dijo Ricardo, buscando los huevos. Don Manuel levantó la vista. Sus ojos, normalmente los de un tiburón de los negocios, estaban grises y muertos de miedo. «El Banco del Comercio me acaba de llamar», dijo con voz queda. «Cortaron la línea de crédito, toda, la que usamos para las importaciones». Ricardo se detuvo. «¿Qué? ¿Por qué? Llama a tu amigo, al gerente». «No contesta», lo cortó el padre, «y el contenedor de algodón que venía de Egipto, el que necesitamos para cumplir el pedido de Coltejer, está retenido en el puerto de Cartagena. Me dicen que por sospecha de contrabando. Contrabando nosotros. Son esos gadejos de la competencia, papá, esos torcidos», empezó Ricardo. Don Manuel se levantó de un golpe. La silla chirrió contra el mármol. Su mano, callosa por años de camellar en la industria textil, se estrelló contra la cara de Ricardo. Fue un sonido sordo, seco. «No sea tan imbécil», gritó el padre, su voz temblando por primera vez. «Esto no es la competencia. La llamada del banco fue a las 7 de la mañana, la del puerto a las 7:10. Esto está coordinado. ¿Usted qué hizo anoche, Ricardo? ¿Con quién se metió?» Ricardo, con la mejilla roja, retrocedió. «Nada, papá. Solo nos divertimos un rato en el Mirage. Con una mesera, una pendejada». «¿Una mesera?», repitió el padre, la sangre desapareciendo de su rostro. «¿Una mesera, y ahora mi imperio se cae a pedazos? Usted nos arruinó, malparido». Mientras tanto, a unas cuadras, en el club campestre, Felipe «Pipe» Echeverry trataba de pagar la cuenta del almuerzo de su novia. La tarjeta fue rechazada. «Qué pena, joven Pipe»,
Pero no pasó, dijo el mesero incómodo. Pásela otra vez, huevón, dijo Pipe, sintiéndose observado. La volvió a pasar. Nada. Sacó un cheque. El mesero negó con la cabeza. Don Felipe, me dicen de la administración que su padre congeló las cuentas. Pipe salió del club hecho una furia. Marcó el número de su papá, el dueño de la aseguradora. El hombre contestó gritando, histérico. «Pipe, ¿dónde está? Sáquelo todo, saque la plata. Hay un rumor en la calle de que no estamos pagando las pólizas. Los clientes están entrando en pánico, están retirando todo. Nos están quebrando, Pipe, nos están quebrando». Pipe se quedó helado en el estacionamiento. Vio un Mazda 626 de vidrios polarizados parqueado al otro lado de la calle. Dos hombres lo miraban. No parecían policías, no parecían malos, solo lo miraban. De repente, el calor de Medellín se sintió como un sudario. Se subió a su carro y arrancó, sintiendo por primera vez en su vida el sabor metálico del miedo. El parche ya no parecía tan divertido. Para Juancho Mesa, el despertar fue literal. Su padre, el honorable político, entró a su cuarto a las 9 de la mañana. No lo despertó. Le arrojó un balde de agua helada encima. Juancho saltó de la cama, empapado y confundido. «¡Levántese, vago!», rugió su padre. Pero no era la rabia de siempre. Era desesperación. El suelo del cuarto estaba cubierto de papeles. Eran fotocopias, cientos de ellas. «¡Mire!», gritó el político señalando los papeles. Eran pruebas de la vuelta que su padre había hecho con los terrenos de una escuela pública. Extractos bancarios, escrituras falsificadas. Están por toda la ciudad. Los tiraron desde una avioneta, desde Bello hasta Envigado. «Papá, yo no», balbuceó Juancho. «Claro que no, pero esto es por usted, por sus amigos. El partido me acaba de llamar. Me exigen la renuncia o me echan. Mi carrera, todo mi camello de 30 años a la basura por una de sus borracheras». El político se sentó en la cama mojada de su hijo y se agarró la cabeza. «Yo solo miraba», susurró Juancho para sí mismo, recordando la bodega. Su silencio le había costado la carrera a su padre. Esa noche, Martín Ceballos, el de las manos suaves, decidió que necesitaba un trago. Se puso su mejor camisa y condujo hasta el Mirage. Era el único de los 4 cuya familia, de plata vieja, aún no había sentido el golpe. Pero él sentía la soledad. Ninguno de sus amigos le contestaba el teléfono. El parche se había desintegrado. Llegó a la puerta de terciopelo rojo. El portero, Chucho, que siempre lo saludaba con un «¿Qué hubo, don Martín? Siga», le puso una mano en el pecho. «Joven Ceballos, qué pena con usted, pero esta noche no puede entrar». Martín parpadeó. «¿Cómo así que no puedo entrar? ¿Usted sí sabe quién soy yo?». «Órdenes de la administración, joven. Me dijeron que usted y sus amigos ya no son bienvenidos en ningún club de la zona». La humillación fue pública. La gente en la fila lo miraba, susurrando. El hijo de los Ceballos, vetado como un sapo, como un cualquiera. Se dio la vuelta, con las orejas ardiendo. Se encontraron 2 días después, ya no en el Mirage ni en el Campestre. Se vieron en una panadería de barrio comiendo buñuelos fríos. Estaban pálidos, ojerudos. La arrogancia se había evaporado. «Fue la mesera», dijo Martín en un susurro mirando por la ventana, paranoico. «No sea huevón», espetó Ricardo. «Una sirvienta no puede hacer esto. Esto es alguien grande. Mi papá dice que esto es poder de verdad». «Pero, ¿por qué?», lloriqueó Pipe temblando. «Fue solo un corte de pelo. Fue una broma». «No fue una broma», dijo Juancho, su voz muerta. «Fue por la champaña, por las reglas. Ella nos lo dijo». Se quedaron en silencio. El miedo era un 5.º miembro en la mesa. Estaban aislados. Sus padres los odiaban, sus cuentas estaban vacías, sus nombres estaban manchados. La red invisible los había estrangulado sin disparar un solo tiro. La cacería psicológica había terminado. Estaban rotos, humillados y, lo peor de todo,
vivos. Y ahora solo podían esperar a que el dueño de ese poder, quienquiera que fuera, decidiera qué hacer con ellos. Pasaron 7 días. 7 días en los que el infierno que se había desatado sobre sus familias se sintió como un purgatorio sin fin. Los 4 jinetes de la arrogancia paisa ya no eran un parche, eran 4 náufragos, aislados y aterrados. Ricardo Valenzuela había visto cómo los bancos embargaban los carros de lujo de su padre. Pipe Echeverry había escuchado a su madre llorar toda la noche, mientras la aseguradora se declaraba en bancarrota. Martín Ceballos, el de la Plata Vieja, había sido desheredado públicamente por su abuelo, un patriarca que temía que la mancha se extendiera. Y Juancho Mesa veía a su padre, el político, ser investigado por la Procuraduría, su carrera política muerta y enterrada bajo una avalancha de fotocopias. Estaban solos. Sus novias no contestaban las llamadas. Sus amigos de bien se cambiaban de acera si los veían. Eran leprosos sociales. La paranoia era un animal vivo que dormía con ellos. Cada moto que sonaba en la calle, cada llamada telefónica, era el final. Entonces, la llamada llegó. No fue una amenaza, fue una citación. Una voz tranquila, profesional, los convocó uno por uno a una reunión para aclarar su situación. La dirección. La antigua oficina de don Manuel Valenzuela, en el piso 15 del edificio del Banco del Comercio. La oficina que ahora tenía un sello de embargado en la puerta. Llegaron por separado, puntuales, pálidos, con los ojos hundidos. Ya no vestían sus camisas de seda. Parecían estudiantes pobres. Se encontraron en la recepción vacía. El polvo ya cubría las sillas de cuero. El silencio era total. Esperaron 1 hora. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como cenizas de su antiguo mundo. A las 4 en punto, la puerta principal se abrió. No entró un sicario, no entró un traqueto con cadenas de oro. Entró un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lino gris impecable, zapatos italianos y un maletín de cuero. Parecía un abogado, un doctor de los caros. No olía a plomo, olía a agua de colonia inglesa. «Buenas tardes, caballeros», dijo el hombre, su voz tan calmada como la del patrón. Se sentó detrás del escritorio que había sido de don Manuel. «Me llaman el doctor, y estoy aquí en representación de un cliente muy interesado en el respeto». Ricardo Valenzuela, cuya arrogancia había sido reemplazada por un miedo servil, se adelantó. «Doctor, mire, si esto es por la plata de mi papá, él va a pagar. Denos tiempo. Fue un error». El doctor levantó una mano, y Ricardo se cayó como si le hubieran dado un golpe. «No estamos aquí por la plata, joven Valenzuela. Sus padres están pagando por sus propios errores de crianza. Estamos aquí por una deuda de honor. Una deuda que ustedes contrajeron hace exactamente 1 semana en la bodega del Club Mirage». Los 4 sintieron un frío colectivo. «Ustedes», dijo el doctor mirando a Ricardo, usó unas tijeras de jardín. Usted, mirando a Martín, la sostuvo. Usted, a Pipe, se burló con un espejo. Y usted, a Juancho, miró, validó el acto con su cobardía. Detalló la escena con una precisión quirúrgica. Lo que dijeron, lo que hicieron, el olor del whisky. Estaban desnudos ante él. «Fue una estupidez», lloriqueó Pipe Echeverry, las lágrimas brotando. «Estábamos borrachos, doctor. Fue una broma. Pagamos lo que sea. ¿Cuánta plata quiere la mesera? Se la damos». El doctor sonrió. Y en esa sonrisa, los 4 jóvenes vieron el verdadero abismo. «Ahí está el problema», dijo suavemente. «Ustedes en su arrogancia, en su burbuja de apellidos, ni siquiera saben a quién insultaron. Creen que esto es por una mesera. Creen que el mundo que se les vino abajo, la quiebra de sus padres, la ruina de sus nombres, es por una empleada». Se reclinó en la silla. «Esa mesera, jóvenes, esa mujer a la que ustedes trasquilaron como a una oveja, se llama Victoria Eugenia Henao». El silencio.
Ni siquiera el tráfico del poblado se oía. Los nombres no les sonaron al principio. La esposa de mi cliente, añadió el doctor. Juancho Mesa se dobló por la mitad y vomitó en la alfombra persa. Pipe Echeverri empezó a temblar tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Ricardo Valenzuela simplemente se quedó blanco, sus ojos fijos, entendiendo por fin que no había jugado con fuego, se había tirado a un volcán. Mi cliente, continuó el doctor como si nada, es un hombre justo. Él cree que el plomo es un desperdicio, es para los negocios, para los sapos del gobierno. Esto fue un insulto personal, y los insultos personales se pagan con humillación, ojo por ojo. Abrió su maletín de cuero, sacó 4 objetos y los puso sobre el escritorio de caoba. No eran armas, eran 4 máquinas de afeitar eléctricas, baratas, de las que se usan en las barberías de barrio. Mi cliente detesta la violencia innecesaria, pero cree firmemente en la justicia poética. Ustedes le quitaron el pelo a su reina, el orgullo de ella. Puso también 4 espejos de mano sobre la mesa. No los vamos a tocar, dijo el doctor. No somos salvajes, ustedes mismos lo van a hacer, se van a rapar, aquí, ahora, uno al otro, hasta que sus cabezas queden tan peladas como dejaron la de ella. Martín Ceballos miró la puerta. Ah, dijo el doctor, adivinando su pensamiento. La puerta está abierta. Pueden irse cuando quieran, son libres, pero deben entender algo. Si salen por esa puerta con un solo pelo en la cabeza, la deuda no estará paga. Y mi cliente odia las deudas. Y créanme, lo que han vivido esta semana será un paraíso comparado con el camello que les espera afuera sin nuestra protección. Porque afuera, la justicia de mi cliente ya no será simbólica. Les dio la espalda y miró por la ventana la ciudad. Ricardo Valenzuela, temblando, con la bilis en la garganta, agarró una de las máquinas. El plástico se sentía frío y barato. Miró a Pipe Echeverri. Sus ojos se encontraron. Ya no había arrogancia, solo terror. «Hágale, huevón», susurró Ricardo. «Hágale, antes de que este malparido cambie de opinión». Pipe cerró los ojos llorando. Ricardo conectó la máquina a la pared. El zumbido agudo y barato llenó el silencio de la oficina embargada. Era el sonido de la última gota de su orgullo siendo asesinada. El primer mechón de pelo rubio de Pipe Echeverri cayó sobre el polvo del suelo. La lección estaba siendo aplicada. El zumbido de la última máquina de afeitar se apagó, dejando un silencio denso, casi sólido, en la oficina embargada. El aire olía a vómito agrio, a polvo y al sudor frío del miedo. En el suelo de mármol, ahora opaco, yacían los mechones de cabello, el rubio de Pipe Echeverri, las ondas castañas de Ricardo Valenzuela, el corte impecable de Martín Ceballos y el pelo negro y liso de Juancho Mesa. Parecían ofrendas patéticas en un altar de arrogancia caída. Los 4 jóvenes estaban de pie, temblando, con sus cráneos desnudos, manchados de rosa por la irritación de las cuchillas baratas. Parecían reclutas enfermos, despojados de toda identidad. El doctor caminó lentamente alrededor de ellos, inspeccionando el camello como un general revisando a una tropa derrotada. No sonrió. Su rostro era una máscara de eficiencia profesional. «Aceptable», dijo por fin. Volvió al escritorio de don Manuel Valenzuela, ese escritorio que había sido el centro del poder textil de Antioquia, y abrió su maletín de cuero. Extrajo 4 cajas negras, pequeñas y planas. Las deslizó sobre la caoba, una frente a cada uno. «Un detalle final», dijo su voz sin inflexiones. «Un regalo de parte de la casa por sus servicios». Ricardo Valenzuela, cuyas manos ya no temblaban sino que estaban muertas, inertes a sus costados, fue el primero en abrir la suya. Sus dedos torpes forcejearon con la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un pañuelo de seda, fino, de un color marfil, y junto a él una pequeña tarjeta de color crema. «Léala»,
ordenó el doctor, en voz alta, para que a todos les quede clara la contabilidad. Ricardo levantó la tarjeta. Sus ojos se nublaron por un segundo, incapaces de enfocar el texto grabado. Tragó saliva. El sonido de su garganta seca resonó en la habitación. A las reinas. Su voz era un susurro roto. Se les respeta. En ese instante, el terror abstracto que los había estado consumiendo durante una semana encontró su rostro. No era un cartel rival. No era una vuelta de negocios que salió mal. No era un sapo. Era ella. Era Vicky la mesera, la mujer que no era nadie, la sirvienta que habían humillado por diversión. Esa mujer era la reina. Pipe Echeverry soltó un gemido ahogado y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, hecho un ovillo, llorando sin lágrimas, en espasmos secos. «Ahora sí», dijo el doctor cerrando su maletín con un clic satisfactorio. «La deuda está saldada, pueden irse, el mundo los espera». Les dio la espalda y salió de la oficina, sus zapatos italianos marcando un ritmo constante sobre el mármol. Los dejó solos, solos con sus cabezas rapadas, solos con la ruina de sus familias, solos con el conocimiento de que habían provocado a un Dios, y ese Dios, en su misericordia, los había dejado vivir. La caída fue absoluta. No fue rápida, fue un desmoronamiento lento, pieza por pieza. Cuando Ricardo Valenzuela regresó a la mansión de El Poblado, no había mansión. El portón estaba abierto y un camión de mudanzas barato estaba estacionado afuera. Encontró a su padre, don Manuel, en el vestíbulo, discutiendo con dos hombres de traje sobre una lámpara de cristal. «¡Papá!», gritó Ricardo, corriendo hacia él. Don Manuel se volteó. Vio la cabeza rapada de su hijo y no preguntó. Sus ojos, antes los de un tiburón, estaban opacos. «Se acabó, Ricardo», dijo, su voz vacía. La textilera entró en liquidación. El banco se llevó la casa. Todo. Nos vamos a Itagüí. Su tía Berta nos deja usar las 2 piezas del fondo de su casa. Pero somos los Valenzuela, suplicó Ricardo. «Ya no somos nada», gritó el padre, su primera explosión de emoción. «Usted nos quitó el apellido, nos mandó a la olla. Valió la pena la gonorrea de noche. Esa vuelta valió el camello de 3 generaciones». 6 meses después, Ricardo no era don Ricardo. Era Rolo, el pelado que cargaba bultos de papa en la mayorista por unos pesos al día. Sus manos suaves estaban destrozadas, su espíritu también. Pipe Echeverry fue el más rápido en caer. La aseguradora de su padre colapsó en un escándalo de fraude, un fuego que los hombres de El Topo habían avivado con gasolina. Su padre fue arrestado. La familia en la ruina lo culpó a él. Pipe, que nunca había conocido un día sin lujo, terminó en las calles. Su paranoia se convirtió en su única compañera. Empezó a beber guaro de caja en las escalinatas del Parque Berrío, saltando ante cualquier sonido fuerte, siempre mirando por encima del hombro, seguro de que el doctor vendría a terminar el camello. Juancho Mesa, el observador, tuvo la caída más silenciosa. Su padre, el político, evitó la cárcel, pero su carrera estaba terminada. Era un sapo público. La familia se encerró, viviendo de las apariencias, pero Juancho no pudo soportar el silencio. La culpa de su cobardía, de haber validado la humillación con su presencia, lo devoró desde adentro. Dejó de hablar. Un día, sus padres lo encontraron en su cuarto, sentado en el suelo, rapándose la cabeza con la máquina de afeitar de su padre una y otra vez, sobre la piel ya irritada. Lo internaron en una clínica de reposo en La Ceja. Su prisión no tenía barrotes, era su propia mente. Y Martín Ceballos, el de la plata vieja, el intocable, su familia no podía ser arruinada. Eran demasiado ricos, demasiado antiguos. Pero el miedo de Pablo Escobar era más poderoso que cualquier apellido. Su abuelo, el patriarca, lo convocó. «Usted», le dijo el anciano, su voz temblando de rabia aristocrática, «ha traído a los traquetos a nuestra mesa. Ha manchado este nombre. Usted ya no es un Ceballos.
No lo desheredaron. Eso habría sido demasiado vulgar. Simplemente lo borraron. Conservó su dinero, su casa, sus carros, pero se convirtió en un leproso social, un paria en el poblado. Le negaron la entrada al country club. Las muchachas de bien, con las que solía salir, ya no contestaban sus llamadas. Fue condenado a vivir exactamente como Victoria Eugenia había vivido en Nápoles, en una jaula de oro, asfixiado por un lujo que no podía compartir, totalmente solo. Sobrevivieron. El patrón cumplió su palabra, pero sus vidas, tal como las conocían, se habían acabado esa noche en la bodega. Eran fantasmas, muertos en vida. El pelo de Victoria Eugenia Henao volvió a crecer. Al principio era una pelusa suave, vulnerable. Ella se negaba a cubrirla. Caminaba por los jardines de la hacienda Nápoles, entre los flamencos y las ceibas, con su cráneo expuesto al sol húmedo del Magdalena Medio. Ya no era una señal de humillación, era un recordatorio. Los sicarios y empleados de la hacienda la miraban con una reverencia renovada. Ya no era solo la esposa del patrón, era la patrona que había desatado la tormenta. El camello secreto en el Mirage, ese impulso infantil de normalidad, se había quemado en la bodega. Entendió, en el silencio de su jaula de oro, que la normalidad era una fantasía para los que no tenían poder. Ella lo tenía, y el poder no admite disfraces. Pablo nunca volvió a tocar el tema. No hubo un «te lo dije», no hubo reproches. Pero algo en la dinámica de ellos cambió. Él la miraba con un respeto que iba más allá del amor. Era el respeto de un socio. Él le había demostrado que su imperio no solo servía para mover vueltas y comprar lujos, sino para defender el honor de ella. Y ella le había demostrado que era digna de esa defensa. La historia de los 4 pelados nunca salió en El Colombiano. No fue noticia en la radio. Las caídas de la alta sociedad no hacen ruido, solo dejan un vacío. Pero la noticia se regó. Se regó como un veneno silencioso en los lugares donde importaba, en los salones del club campestre, en las juntas directivas de los bancos, en las cenas elegantes del poblado. Empezó como un susurro. ¿Supiste lo de Manuel Valenzuela? Quebrado, de la noche a la mañana. Dicen que por una vuelta rara en el puerto. ¿Y lo de Echeverry? La aseguradora se fue al piso. Pánico total. Parece que alguien regó un rumor y ¡pum! Lo peor es lo de Ceballos. El viejo patriarca borró a Martín. Lo dejó vivo, pero lo borró del apellido. Y el político Mesa, quemado. Le sacaron todos los torcidos a la calle. La gente de bien, los cacaos de Medellín, esos que siempre habían mirado a Escobar como un traqueto vulgar, un advenedizo con plata sucia, empezaron a conectar los puntos. El único denominador común era que los 4 hijos, esos gadejos intocables, habían estado juntos en el Mirage la noche que todo se fue al carajo. El miedo cambió de textura. Antes le temían al plomo de Escobar. Era un miedo físico, animal. El miedo a una bomba, a un sicario en una moto. Pero esto era diferente. Era un miedo existencial. Pablo Gaviria les había demostrado que no necesitaba plomo para destruirlos. Podía usar sus propias armas contra ellos. Podía quebrar sus bancos, manchar sus apellidos, arruinar sus carreras y vetarlos de sus propios clubes. Podía dejarlos vivos, respirando, pero muertos socialmente. Los podía pelar en vida. El legado de esa noche no fue la ruina de 4 familias. Fue la consolidación del verdadero poder del patrón. Demostró que en Medellín no había 2 reyes. Había uno, y su poder no solo estaba en las comunas que lo amaban como a un Robin Hood, ni en las rutas que controlaba. Su poder estaba en los hilos invisibles que movían la ciudad entera. En los barrios populares, la historia se contaba con admiración. El señor sí sabe dar lecciones, decían los hombres en las tiendas, tomando cerveza. Esos malparidos del poblado creyeron que podían tocar a la doña por diversión,
y el patrón, sin gastar una bala, les rapó el alma. Victoria Eugenia Henao dejó crecer su cabello, largo y sedoso, como antes. Se dedicó a su arte, a sus hijos, a ser la reina de ese imperio absurdo. Nunca volvió a sentirse aburrida. Años después, cuando la guerra total se tomó el país, cuando el plomo y las bombas se convirtieron en el pan de cada día, esta historia se perdió, opacada por tragedias mayores. Pero los cuatro pelados no la olvidaron. Ricardo Valenzuela terminó cargando bultos en la plaza de mercado, sus manos suaves destrozadas por el camello de verdad. Pipe Echeverry se perdió en el Guaro y la locura en el centro, saltando ante cada sombra. Juancho Mesa pasó sus días mirando una pared blanca en una clínica de reposo, su silencio tan pesado como el que guardó en la bodega. Y Martín Ceballos envejeció solo en su mansión, rodeado de un lujo que no podía compartir con nadie. Aquí es donde termina la contabilidad. En la Medellín de los 80, la justicia era un concepto relativo. Pero el respeto era la única moneda que importaba. Y esos muchachos pagaron su deuda con intereses. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue esta una justicia merecida o fue una crueldad calculada peor que un disparo? Si esta historia les hizo sentir ese frío en la espalda, si entienden que hay lecciones que se graban en el alma y no en la piel, suscríbanse a este canal. Y déjennos saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país están escuchando esta vuelta.